Por favor, encendemos las cámaras. ¿Dudas de lo que hicimos la clase anterior? ¿Tienen alguna? No hay dudas. Perdón, Juan Carlos. Vamos a continuar. El siguiente factor que vamos a ver hoy se llama factor de gradiente aritmético. Creo que en la clase pasada alcanzamos a esbozar un poco lo que era este factor, ¿cierto? ¿Lo alcanzamos a comentar o no? No, profe. ¿No? No, no, señor. Retomémoslo de cero. Este tipo de relación de equivalencia presenta particular interés para las matemáticas financieras, pues se trata de relaciones cuando los pagos vencidos periódicos no se comportan de manera constante, sino que por el contrario crecen con un valor constante, conocido como G mayúscula o gradiente aritmético. Aquí la clave pues está en esas dos palabras que están resaltadas en rojo y en mayúsculas, ¿cierto? O sea, de un periodo a otro va a haber un crecimiento en el pago o en el ahorro que se vaya a hacer y es de una cantidad constante, de una magnitud constante. Técnicamente ese valor de crecimiento G se conoce como gradiente de crecimiento uniforme de flujos de caja o gradiente aritmético. Un gradiente aritmético pues es una serie de flujos de efectivo que aumenta o disminuye en una cantidad constante. Es decir, el flujo de efectivo, ya sea ingreso o desembolso, cambia por la misma cantidad aritmética de un periodo al otro. Cada cantidad de aumento o disminución pues es el gradiente. ¿Cómo se comporta el diagrama de flujo de caja? Como lo que ustedes están viendo en pantalla. Si voy a revisar el factor P dado G, recordemos que la P siempre se va a ubicar en un momento cero. Perdón, un minuto. La P siempre se va a ubicar en el momento cero, pero la primera G, el primer gradiente, se va a ubicar al finalizar el periodo 2. Y ahí en adelante se van presentando 2G, 3G, hasta que llegamos al periodo N de análisis, donde el gradiente va a ser N-1G. Si miramos el tema en la hoja de fórmulas que ustedes tienen, abramos Moodle, voy a mirar la hoja de fórmulas.
Fíjense que para el grupo de gradiente aritmético tengo dos factores, el P dado G y el A dado G, que también lo tengo en la presentación, ¿cierto? Pero el diagrama de flujo de P dado G es este que tenemos acá. Y en el grupo de fórmulas, pues es este que están viendo aquí a la derecha, donde la P se ubica en el periodo 0, la primera G al final del periodo 2, después 2G, hasta llegar a n-1G. El factor lo tengo acá, ¿cierto? ¿Cómo llegamos a ese factor? Pues a través de resolver a cuánto equivale esta serie de pagos que van creciendo en el momento 0 o en el periodo 0, utilizando las ecuaciones de pago único y factorizando, pues llego a mi factor. Y ese factor, pues, es este que ven entre paréntesis o este que tienen acá en la hoja de fórmulas, es igual y se conoce como factor de gradiente aritmético. Procediendo una vez más, de forma análoga es fácil deducir las fórmulas que resumen las relaciones de equivalencia cuando se considera el gradiente. Así, por ejemplo, la equivalencia de una suma presente de una suma de dinero vencida G que crece de manera constante en concordancia con nuestro gráfico. Está dada por la siguiente expresión. Recuerden que el factor, que el gradiente empieza al finalizar el periodo 2 y que la P siempre está ubicada en el momento 0 o en 0. Ahora bien, yo puedo aplanar este diagrama de flujo de caja, convertirlo análogamente en algo como esto, ¿cierto? Una serie de pagos constantes, iguales y al final de cada periodo. Si ese es mi interés, la serie anual uniforme equivalente de un gradiente aritmético G se calcula multiplicando el valor presente por la expresión del factor A dado P y me va a dar mi factor A dado G, que es la ecuación que ustedes están viendo acá abajo. Esa expresión entre corchetes es el factor A dado G, que se denomina factor de gradiente aritmético de una serie uniforme. Que es el mismo que tienen acá abajo. También podría llegar al factor F dado G. Si ustedes se fijan, el F dado G ya no lo tengo en la hoja de fórmula, ¿cierto? Pero el factor F dado G, o factor de gradiente aritmético de valor futuro, se consigue al multiplicar los factores P dado G y F dado P. Lo cual me daría la ecuación que ustedes están viendo acá. Y el factor F dado G, pues es el que tengo entre corchetes, en rojo. En las diapositivas también tienen esta. Esta diapositiva. Fíjense que todo lo que hemos revisado acá es cuando es creciente. En la hoja de cálculo también lo tenemos cuando es creciente. Pero ¿qué pasa cuando ese factor es decreciente? Yo puedo tener el factor cuando es decreciente
y el gradiente lineal decreciente también acá. Hagamos un ejercicio. Dice, Amazon estudia la adquisición de un sistema de cómputo avanzado para cubicar las dimensiones de un libro, es decir, medir su altura, su longitud y ancho, de modo que se use el tamaño adecuado de caja para enviarlo. Esto pues, por supuesto, ahorrará material, cartón y mano de obra. Si en el primer año los ahorros eran de $150,000 y de 150,000 en el segundo, y las cantidades se incrementan anualmente en 10,000 durante 8 años, ¿cuál es el valor presente del sistema con una tasa de interés del 15% anual? Hagámoslo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, Amazon quiere saber cuánto le vale un sistema. Que el primer año le ahorra 150,000, el segundo año 160,000, el tercer año 170,000, el cuarto 180,000, el quinto 190, 200, 210 y 220. ¿Todos lo entendieron así? Sí, profe. 150, 160, 170. Pregunta, ¿este diagrama
es igual al diagrama de gradiente del métrico. Esto que tengo acá es un gradiente aritmético. ¿Qué opinan? Profe, tendríamos que, ¿cómo señalar cuánto es el incremento constante? ¿Cuánto es el incremento constante? 10.000. Pero ese diagrama es entonces un gradiente aritmético o no. Fíjense que si yo puedo dividir ese problema en dos diagramas para resolverlo, ¿cierto? Cada un acto F era una línea recta. O intentémoslo nuevamente. Quedó como igual. Pero fíjense que acá en el periodo 2 tengo 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, 60.000 y 70.000. Por lo tanto, si yo quisiera encontrar cuál es el valor presente, diría que este es igual a una A. ¿Cuánto vale esta A? ¿Cuánto vale la A? 150. 150.000, ¿cierto? Por el factor P dado A. ¿Y cuánto vale nuestra I? ¿Qué decía el problema? Era el 15%, ¿cierto? Y N, que es 8, más G por el factor P dado G, punto 15 y 8. Entonces, resolvámoslo. P es igual a 150.000 por 1 más punto 15 a la 8 menos 1 sobre punto 15 por 1 más punto 15 elevado a la 8.
más 10.000 por va a hacerlo con el factor que tenemos en la hoja de fórmula, que es igual al otro. Alguien lo puede hacer por el otro lado, pues tiene que dar igual. 0.15 elevado a la 8 menos 0.15. Lo voy a hacer abajo para que nos quepa. Menos 1 sobre 0.15 al cuadrado por 1 más 0.15 elevado a la 8. ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto les dio? ¿Cuánto les da? Profe, me da 797, no es, 700, 797.905 dólares. 797.700. Punto 38 Celsius. 38. ¿A alguien le da algo diferente? Aprovechando que tenemos el Excel, pues chequémoslo, ¿cierto? Ahora en Excel, coloquemos las variables que conocemos.
Para Cristian y para Saúl, que llegaron un poco tarde, les toca volver a ver el video porque acabamos de ver todo lo de gradiente aritmético. Entonces, fíjense que en este caso, teníamos un software que le va a ahorrar a Amazon 150.000 el primer año, 160 el segundo, 170 el tercero y así sucesivamente hasta el año 8, donde le va a ahorrar 220.000. Queremos saber cuánto vale ese software, cuánto podría costar ese software en función de lo que va a ahorrar, ¿cierto? Y haciendo un descuento con una tasa de interés del 15%. Para buscar la equivalencia en cero, voy a utilizar la ecuación valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más i. Elevado a la n. Si lo sumamos todos, pues me tiene que dar los 797.905. Me han dicho 705, fue que yo... ¿Hasta dónde me alcanzaron a escuchar? Que perdí la conexión ahí un minuto. Hasta cuando está calculando el valor presente, profesor. Fíjense que para calcular el valor presente lo que hice fue con la fórmula. Profe, si nos Profe, comparten, no está compartiendo todavía. Perdón. Volviendo al Excel, lo que estábamos haciendo acá es chequear todo el problema de cuánto equivalen estos valores, que es el planteamiento del problema, en cero, utilizando la ecuación de pago único, que en Excel es muy sencillo, ¿cierto? Hacerlo de esta forma. Simplemente voy calculando la equivalencia de cada uno de esos pagos en el momento cero, ¿sí? Y al final lo sumo y me da el mismo valor que ya habíamos calculado, 797.905. ¿Sí? Sí, profe. ¿Dudas con este ejercicio? ¿Dudas? Continuemos. El siguiente grupo de fórmulas se llama factores de series de gradiente geométrico.
Es igualmente útil expresar las relaciones de equivalencia de sumas periódicas vencidas que crecen, pero a diferencia del gradiente aritmético, estas crecen expresando dicho crecimiento en términos de una tasa de crecimiento constante. Ya no es un valor constante, sino una tasa de crecimiento constante por periodo G. La tasa de cambio constante en forma decimal se expresa en forma decimal mediante la cual las cantidades aumentan o disminuyen de un periodo al siguiente. Es decir, mis diagramas de flujo pueden lucir como lo que tengo a la izquierda o como lo que tengo a la derecha, ¿cierto? En su hoja de fórmulas, lo tenemos creciente, ¿cierto? Como esta. Para resolverlo, pues tengo la ecuación que ustedes están viendo aquí a la derecha, donde A sub 1 es el valor del primer desembolso, del primer pago, el primer ahorro. Y la tasa de interés pactada. Y G minúscula, el gradiente aritmético, es decir, cómo va a ir agrandándose esos pagos de un periodo al otro, de manera porcentual. Hagamos algunos ejercicios. Es la misma ecuación que tienen allá, ¿no? En la hoja de fórmulas. Solo que la hoja de fórmulas me simplifica más el hecho de qué pasa cuando mi gradiente geométrico es igual a la tasa de interés pactada. En cuyo caso, pues la ecuación sería mucho más sencilla de la que estamos viendo acá. Un ejercicio dice, una entidad financiera le hace a usted un préstamo por un valor de 100 millones de pesos y el compromiso es pagar ese préstamo en 5 pagos con cuotas anuales vencidas, pero cada año las cuotas crecen con la inflación del 7% efectivo anual y la tasa pactada para el crédito es del 32% efectivo anual. ¿Cuál es el valor de la cuota del primer año? O sea, me están preguntando el A sub 1, ¿cierto? Para esto, pues sencillamente despejo mi A sub 1 de la ecuación y llego que la cuota del primer año sería de 38.460.641 pesos. Y esta va a ir creciendo de periodo a periodo, ¿cierto? Miremos este otro, dice, una ingeniera civil que planea su jubilación depositará el 10% de su salario cada año en un fondo accionario de alta tecnología, un fondo de inversión. Si este año su salario es de 60 millones de pesos,
decir, al final del año 1, y espera que se incremente 3% cada año su salario, ¿cuál será el valor presente del fondo después de 15 años si rinde un 6% anual? Yo les voy a complicar un poco más la pregunta porque realmente no nos interesa saber cuál es el valor presente, ¿cierto? Si yo fuera ese ingeniero civil, quisiera hacer eso, pero no me interesa saber cuánto voy a tener hoy, sino cuánto voy a tener dentro de 15 años, que es cuando aspiro a jubilarme. Pasémonos a la tableta y lo diagramamos nuevamente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Queremos conocer cuánto dinero, vamos a hacerlo en la dirección correcta, cuánto dinero voy a tener acumulado al cabo de 15 años si voy a hacer una serie de pagos o de ahorros programados. El primer ahorro, pues es un porcentaje de mi salario, que es si yo gano 60 millones de pesos al año, voy a reservar un 10%. ¿Cuánto sería el 10% de esos 60 millones de pesos? $6 millones. 6 millones, ¿no? O sea, voy a depositar en el periodo 1 6 millones. Después dice que mi salario se incrementa año a año. Mi salario se incrementa año a año en un 3%. O sea, básicamente podría decir que el IPC o el aumento del salario mínimo o el salario, no nos compliquemos. El salario aumenta de año a año un 3%. Es decir, que la siguiente cuota que voy a tener acá, ¿de cuánto va a ser? 6 millones por 1 más el 3%. Y así sucesivamente hasta que llego al año 15, ¿cierto? Supongamos que este es el año 15. En donde el valor que voy a reservar acá va a ser de 6 millones por 1 más el 3% elevado a la 14, ¿cierto? A la n menos 1. Y este crecimiento pues va a ser un crecimiento creciente, ¿cierto? La pregunta es cuánto voy a tener acumulado allá. Para esto, digo mi valor futuro, o tengo que comenzar por mi valor presente, ¿cierto?
porque no tengo la expresión F dado G minúscula, ¿cierto? No la tengo, pero sí tengo la de P dado G. Entonces, lo que puedo hacer primero es encontrar, para hacer esto, primero tengo que encontrar P y luego tengo que encontrar mi F equivalente, ¿cierto? Y para encontrar P, pues voy a tener que P es igual a ¿cuánto? Sería igual a sub 1, que serían 6 millones, sobre 1 menos I menos G, es decir, ¿de cuánto es I? Ahora no recuerdo en el ejercicio cuánto habíamos dicho que iba a ser I. Era un 6% efectivo anual, ¿cierto? O sea, un CDT, básicamente. Ya 0,03. ¿Era 10%, profe? ¿Perdón? ¿Era 10%? 10% es lo que va a reservar todos los años de su salario. Pero si su salario aumenta un 3%, o sea, el primer año gana 60 millones de pesos. El 10% de 60 millones de pesos, pues tengo mis 6 millones de pesos. Pero si el siguiente año ya no gana 60 millones de pesos, ¿cierto? El siguiente año gana 60 por 1,03, gana 61.800.000. Entonces tiene que reservar 6.180.000. Pero el aumento real, el aumento en términos de crecimiento porcentual fue de un 3%. ¿Cuánto les da esa P? Profe, es 0,08 en la parte de abajo. 0,6. 0,6.
Me dio 69 millones, ¿Cuánto? 69 millones 982 mil Sí. 926.6. Ahora bien, si quiero encontrar el valor futuro equivalente, el valor futuro a los 15 años, pues sería igual a ese valor presente, 69.982.926 pesos, por 1 más 0.6, que es la tasa de interés elevado a la 15. ¿Cuánto me da? $167.755,20,3 pesos. Intentemos chequearlo en un Excel. Entonces, en una hoja de Excel, coloquemos todas las variables. Salario hoy de esa persona es 60 millones de pesos. Entonces, ¿cuánto va a ahorrar? Ahorro hoy. Sería un 10% de eso. 6 millones de pesos. Que los va a invertir a una tasa del 6% efectiva anual. Y quiero saber cuánto voy a tener reservado a los 15 años. Si además sé que mi salario crece todos los años un 3%. Si lo graficamos, pues tengo que el primer año voy a reservar 6 millones de pesos y el segundo año voy a reservar 6 millones de pesos por 1 más G elevado a esto menos 1, ¿cierto? Que me quedó mal. Toca dejar fijo la G, ¿cierto? Si yo hiciera una gráfica de esta, pues puedo ver el incremento, ¿cierto?
¿Cuál sería la equivalencia a los 15 años? Pues usando mi ecuación de pago único, valor futuro es igual a valor presente por 1 más i elevado a la n. Es decir, 6 millones por 1 más i, lo puedo dejar fijo, ¿cierto? Elevado a la 15 menos el periodo que tengo acá. Es que me quedó bien si el ahorro que hago en el periodo 15 pues es igual, ¿no? Estamos llevando la equivalencia a ese mismo periodo. Al final tengo ahorrado 167.718.155 pesos, que fue lo mismo que ustedes ya calcularon en el ejercicio. Hagamos un ejercicio más. Entonces, ¿se acuerdan del ejercicio del padre que quiere reservar un dinero? Vamos a complementarlo un poco. Si hoy una matrícula, o si hoy el padre quisiera reservar dinero para una matrícula que hoy vale, qué sé yo, 7 millones de pesos, ¿cuánto podría equivaler mañana, entendiendo ese mañana, a los 18 años? Si el IPC es de un 3%, ¿cuánto costaría esa matrícula? Pues los 7 millones, 1 más el 3%, elevado a la 18. ¿Cuánto les da eso? $11.917.031. ¿Les da a todos? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a plantear un ejercicio. Con eso en mente, planteemos el siguiente ejercicio. ¿Cuánto debería depositar un padre hoy, entendiendo hoy como el día en que nace su hijo o hija, si a los 18 años, cuando vaya a entrar a la universidad, va a pagar una primera matrícula de 12 millones de pesos y esta matrícula se va a incrementar por acá, va a pagar semestralmente
Démoslo hasta 10 periodos. Es decir, 18.5, 19, 19.5, 20, 20.5, 21, 21.5, 22, 22.5. Y lo que va a pagar en el último periodo, pues, es con incrementos del 3%. Si este dinero va a rentar un 5% efectivamente. ¿Cuánto dinero tendría que colocar hoy? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué plantean? Los escucho. ¿Cómo lo resolvemos? Podríamos encontrar un valor primero en X, ¿cierto? Donde X está ubicado en el periodo 17.5. Y esa X sería igual a sub 1, que a sub 1, pues es este valor que tengo acá, ¿cierto? Que serían 12 millones de pesos por el factor P dado G, y que sería el 5%, y N, que serían 10 pagos, ¿cierto? Si esto ya lo entiendo como un 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y una vez tengo esta X acá, voy a calcular cuál es mi P, igual a X por el factor P dado F, 0,05 y 17,5. Aquí tengo un error, ¿cierto? Porque estos son semestres, ¿cierto? Estos 10 son semestres. Estos 17,5 son años. Por lo tanto, tengo que calcular cuál es mi tasa nominal semestre vencido, que sería igual a 1 más el 5%, más el 5% elevado a la 1 medio
Me daría 0,024. 695. Por lo tanto, X es igual a 12 millones por 1 más 1 más el 3% sobre 1 más el 6% más el 5%, perdón, elevado a la 10 sobre 0,05, mira 0,03. ¿Cuánto le das a X? ¿Todavía siguen viendo la pantalla? Sí, profe. Profe, ¿a qué valor está elevado? Es que no me alcanzó a ver bien. A la 10, pero ahora tengo unas dudas acá. Porque ese 10 son semestres, ¿cierto? Sí. Luego debería expresar las tasas en semestres. Ambas tasas debería expresarlas en semestres. Es decir, si esta G es efectiva anual, pues ¿cuál sería la G semestral? ¿Cierto? La G expresada en nominal semestre vencido debería ser igual a 1 más 0,3 a la 1 medio menos 1. ¿Eso cuánto me daría? Sería 0,14. No, perdón. 0,014. 889. Y en ese caso, esto me cambia. Esto me cambia. Y esto de acá abajo me cambia, ¿cierto?
Es un 10. Ocho, 9, lo voy a colocar completo, y 0,024, 695. Acá sería 0,024, 695, 0,014, 889. ¿Cuánto nos daría eso? ¿Cuánto les dio? Me dio un número muy grande, profesor. Y a mí Dos- 2.335.289.638. sí, a mí también me está dando un número muy grande. Y es porque tenemos un error. Porque no es uno más, sino uno menos. Corrijámoslo, por favor. Ya les digo dónde está el error. Acá. Es uno menos. Debería dar 112.191.495,56. Y después mi valor presente va a ser igual a ese valor, 112.914.000. 112.191.495,56 dividido. Lo voy a hacer en semestres para que sea, para tener el mismo dato siempre. 1 más 0,024.695
elevado a la 35. Tendría 35 semestres, que serían 17.5 años, ¿cierto? ¿Cuánto me da esa P? A mí me está dando 47.769.240 pesos, Sí, profe. como a 09. Profe, ¿me puede repetir por qué la 35? Claro, con mucho gusto. La X la tenemos ubicada a los 17.5 años. Vamos a encerrar por acá en naranja. A los 17.5 años. Si yo cambio, ya no lo hago en años, sino lo hago en semestres, pues acá la tasa de interés debería ser la semestral, que sería 0,024695. Y ya 17.5 años, pues es igual a 35 semestres. Ah, vale, claro. Sí. ¿Por qué lo estoy haciendo en semestres? Para que ahorita que lo chequemos en Excel, podemos redondear esta tasa, dejarla con los 6 decimales, y así no le metemos errores o sea, no hacemos que el valor cambie por efecto de los decimales, ¿sí? Lo mismo esta, la manejamos toda en semestre. Entonces, hagamos el chequeo, a ver cómo nos va. Una hoja nueva. Entonces, ¿qué datos de entrada tenemos? Tenemos un valor A sub 1 de 12 millones de pesos. Tenemos una G minúscula del 3%, pero esta es efectiva anual. La va a calcular semestral, es decir, redondear. Uno más la efectiva anual elevada a 1/2 menos 1. La va a redondear a 6 decimales para trabajar con el mismo dato que teníamos allá. Tengo también una tasa de interés, voy a copiar esto porque al final es el mismo cálculo. Va a tener una tasa de interés efectiva anual del 5%. También la saco nominal semestre vencido. ¿Qué más datos necesitaba? Bueno, creo que ahí vamos mirando. Periodos, voy a hacer acá periodos, valores, y la equivalencia en 0, ¿no? Que es lo que me interesa. Estos periodos los voy a hacer en semestres, sí. Perdón, si lo hago en semestres, si por acá lo voy a colocar la analogía en años. 0, 0, 5, 1, y vamos a llegar hasta 22.5, ¿no? Voy a inmovilizar por acá para que podamos ver esto. Hasta los 22 años
tendría 44 semestres, ¿cierto? El doble. Cuando cumpla 18 años, entonces es que se va a pagar el primer valor, que son estos 12 millones de pesos, que lo voy a dejar fijo. Y ahí en adelante se va a ir incrementando esos 12 millones de pesos por 1 más G semestral elevado a la n menos 1, ¿no? Pero esta n acá es 1, es 2, ¿cierto? A ver cómo lo hacemos, para que sea un poco más. Voy a colocar por acá la n. La n que me interesa de lo que va a ir variando. Entonces, si esto es 0, acá está mi 0, este sería 1, 2, y va a llegar hasta el 10, ¿cierto? Llegaba hasta 22.5, era el tema. En el diagrama habíamos llegado hasta 22.5, ¿cierto? En la tableta. Sí, hasta 22.5. Ahora se los muestro. Entonces, este se incrementa por 1 más G semestral. Lo voy a dejar quieto. Elevado a la n menos 1, donde n pues es esta, menos 1. Si buscamos nuestra equivalencia en 0, usando nuestra fórmula de valor presente. Son 45 periodos. ¿Perdón? 45 periodos, el último periodo. No, porque no. Ah, sí, 45. Okay. Sí, gracias. 45 periodos. Muy bien. Si busco la equivalencia en el 1, pues con mi pago de valor, con mi fórmula de pago único, valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más i elevado a la n pues tengo que valor presente sobre 1 más la i semestral, lo voy a dejar fija, elevado a la n, en este caso, este valor, ¿cierto? Al sumarlo, me debería dar lo mismo que ya calculamos, que fueron 47.769.000, ¿cierto? 47.769.241 pesos. Si lo amplío un poco más, fíjense que está incluso con los mismos decimales, ¿cierto? ¿Sí les dio a todos igual? Profe,
ver la fórmula, es que no puedo mirar, no estoy pendiente Esta de la... Sí, esa. es la sumatoria. No, la de la columna H, pero es... Es una equivalencia. Ok. Donde el interés es el efectivo al semestre, o el periódico, el semestral. Con esto que hemos visto hasta hoy, terminamos la clase de matemáticas financieras, el módulo de matemáticas financieras. Yo les voy a dejar cargados un taller, así como se hizo la vez pasada. Y la próxima semana, que es la última semana de clase, ¿cierto? Nosotros tenemos vamos hasta el 18 de diciembre. Luego la próxima semana son exposiciones, ¿cierto? Les voy a dar plazo para cargar la presentación y el Excel hasta el sábado a las 6 de la tarde. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Profe, ¿podía ser el domingo? Qué pena que... El domingo a mediodía. El domingo a las 12 del día. Fecha límite. ¿De acuerdo? Vale, profe. Listo, profe. Gracias. Listo, profe. Bueno, entonces la próxima semana, exposiciones, queda listo el tema de matemáticas financieras y el otro año, pues tocaría hacer una revisión. Yo les dejo el taller, pero podríamos comenzar el año con las dudas que ustedes tengan del tema de matemáticas financieras, algunos ejercicios que no hayan podido resolver, etc. ¿De acuerdo? Ok, profe. Listo, bien. Gracias a todos por la asistencia. Nos vemos el próximo lunes para exposiciones. Listo, profe, buen día. Vale, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.